Nosotros, promoviendo el descanso dominical, no estamos queriendo imponer un precepto a otros que no tienen nuestra fe, sino que estamos promoviendo el goce de un derecho humano, trabajar como hijos, trabajar como hermanos y no, como decimos vulgarmente nosotros, no trabajar como burros. Todos necesitamos, para poder trabajar humanamente, descansar, que tiene no solamente una dimensión física de recuperar fuerzas con el sueño, sino que tiene también un momento espiritual, sentarse a compartir con Dios la tarea realizada y también el compartir con los hermanos la tarea realizada. Es por eso que el día común de descanso tiene una gran importancia. No es lo mismo que haya un día de descanso común a que haya un descanso rotativo, digamos, ¿no? Porque el encuentro con el hermano es parte fundamental del día de descanso. Entonces nosotros queremos y alentamos a una renovada vivencia de este día de encuentro, de descanso en el domingo. El encuentro en familia, el encuentro entre amigos. El día domingo es un día también muy particular para visitar a las personas solas, para visitar a las personas más necesitadas. Es un día de libertad. Es un día de libertad para nosotros y también queremos que lo sea para los más pobres. Y por eso es un día de caridad. Es bueno que la sociedad organice un momento de recreo, pero que lo importante es que tenga sentido. Necesitamos recuperar la cultura del trabajo en nuestra patria, pero necesitamos también, para eso, recuperar la cultura del descanso y del encuentro mutuo, que tiene un núcleo principal en la familia, pero que no se limita solo a la familia. También las amistades, también la patria necesita que nos reencontremos. Estamos en momentos que urge el reencontrarnos como nación. Miramos el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, y vamos a leer la parte del versículo 11 hasta el 17. Quisiera que todos los que tuviéramos Biblia lo buscáramos para que comprendiéramos lo que el Señor nos quiere decir esta noche y cómo las profecías se están cumpliendo, y es tiempo de que como iglesia despertemos, porque Cristo viene pronto. Dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de él, y hacia la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada, y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que les ha sido dada en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y le fue dado que viene espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que los que no adoren a la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y siervos, tomaran la marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tiene la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La semana pasada nosotros veíamos 2 poderes que están gobernando en esta tierra. ¿Sí recuerdan, hermanos? Recuerdan que el uno era el papal y el otro eran los Estados Unidos de Norteamérica. Los versículos que acabamos de leer
nos marcan eso, que está sucediendo y que va a marcar la segunda venida de Cristo. Como señal, va a marcar una señal para la segunda venida de Cristo, perdón. Yo me preguntaba, ¿cómo es posible que en un mundo en el cual vivimos, que tiene todos los derechos, donde los derechos humanos, todos tenemos derecho inclusive hasta de protestar por lo que sea? Yo me preguntaba, ¿cómo van a ser estos dos poderes para forjar una imagen y para obligar al mundo a adorar a la bestia, a tener una marca y a no permitir comprar y vender a aquellos que no tengan esa marca? Si es un mundo con todos los derechos, hermanos, muy sencillo. A partir de el año 2020 sucede un experimento que mostró al mundo y les mostró a ellos, a esos poderes, que sí se podía dominar y manipular las mentes de los hombres. Gracias a Dios, nunca las mentes de los hijos de Dios. Amén, hermanos. Vamos a ver lo que nos dice Elena G. de White. Miren lo que nos dice Elena G. de White en la palabra en Testimonios para Ministros 331. Juan Manuel, ¿nos quiere leer, por favor? Dice: la actual discusión financiera me ha sido presentada como una de las obras maestras de Satanás para estos últimos días. Hay un poder que actúa desde abajo, que está de acuerdo con la obra del gran enemigo. Supuse que nuestros hermanos avanzarían suavemente y se moverían con cautela, manteniéndose lejos de todos estos nuevos temas de discusión relativos a la moneda circulante. El cambio de la moneda circulante no es un plan ideado por Dios. ¿Cuáles serán sus resultados? Determinará un estado de cosas que traerá opresión a los pobres y creará gran angustia. Perdóname, Manuel. Bien, hace 100 años el Señor le mostró a Elena G. de White lo que iba a suceder con la moneda circulante en el mundo. ¿Cuál es? El dólar. El Señor revela que esa moneda iba a ser cambiada y que a ser cambiada traería un gran tiempo de ¿qué? Angustia, traería pobreza y traería cosas malas a la tierra, que es el cambio de la moneda circulante. No es un plan ideado por Dios, sino por Satanás. Continúa, hermano. Es uno de los planes del diablo, y he pensado que los que creían en la verdad serían engañados en el menor grado en este asunto. Pero en el transcurso del año 1896 me fueron presentados asuntos que me han hecho temblar por nuestro pueblo. ¿Qué fue lo que pasó cuando el Señor le muestra a ella lo que nosotros ahora estamos viviendo? ¿Cómo se puso Elena G. de White, hermanos? Se puso a temblar, porque ella vio, el Señor le mostró los tiempos angustiosos que vienen para el mundo ahora, hermanos. Por eso tenemos que estar pegados de la mano de Cristo para que podamos ser vencedores. Continúa, hermano. He estado donde escuchaba conversaciones de los que ocupan puestos de confianza en nuestras instituciones, y había mucho calor en la discusión sobre las diferentes posiciones asumidas. La luz que me fue dada fue esta: este es el método que Satanás ha dispuesto para traer angustia. ¿Qué es lo que Satanás ha dispuesto para este tiempo, para traer angustia, hermanos? Según lo que acabamos de leer, el cambio de moneda. Y para que haya un cambio de moneda, necesariamente todos los países tienen que entrar en crisis, en recesión económica. Vamos a continuar. Escuchen. Hoy, la semana pasada, estamos en el 2023. En marzo del 2023, miren,
Organización de Cooperación de Shanghái, que se celebra estos días en Uzbekistán. Y atención, porque una de sus primeras estrategias para imponerse a Occidente es hacerlo con una guerra de divisas. Hoy ha tenido lugar una reunión de los jefes de Estado. ¿Qué es lo que ha comenzado en el mundo, hermanos? Una guerra de divisas para lograr un nuevo orden mundial. Recuerden que el enemigo de Juan dice que esto fue un plan ideado por quién? Por Satanás, no por Dios. Continuemos. Y atención a lo que se acaba de anunciar y que recoge ya la agencia de noticias rusa RIA. Dice que los jefes de los países del SCO... Perdón, miremos el enunciado ahí. ¿Qué dice ahí el enunciado? El nuevo orden mundial empieza por derrocar ¿qué? El cambio de la moneda circulante, hermanos, ya estaba profetizado. Y en la profecía dice que esto iba a traer angustia. Hermanos, los tiempos y las señales nos están diciendo de que Jesús viene pronto. Y es necesario que tú y yo nos preparemos. Porque todos los que estamos acá queremos estar en el cielo, ¿sí o no, mis hermanos? Hay que prepararnos, esto se va a acabar. Ya los movimientos finales comenzaron. Y dice la palabra de Dios que serán rápidos. Ya una hoja de ruta para aumentar gradualmente el uso de monedas nacionales en mutuos acuerdos. Es lo que se ve en la declaración de la organización, un movimiento que ya hemos visto muchas veces en la estrategia rusa, cuando exigía vender sus recursos en rublos, la moneda del país. Ahora son todos los países del SCO los que quieren imponer sus propias divisas en los acuerdos que se cierren para que se impongan al todopoderoso dólar estadounidense. Entonces, lo que acabamos de ver en la noticia es el comienzo del cumplimiento de una profecía dada hace 100 años a Elena G. de White. El cambio de la moneda, el cambio del dólar, ya está comenzando. ¿Y saben por qué? Vamos a continuar. Sígueme leyendo, mamá, mejor. En el tiempo cuando la apostasía sea nacional, cuando los dirigentes del país, obrando de acuerdo con el plan de acción satánico, se alisten junto al hombre de pecado, entonces se colmará la medida de la culpa. La apostasía nacional es la señal para que ocurra la ruina nacional. Hermanos, esto, hermanos, dice la palabra de Dios, profetiza que cuando el país del norte, cuando Estados Unidos se una con el papado y le rinda al papado, empezará la ruina nacional. Empezará todo, hermanos. Empezará una crisis en los Estados Unidos económica. Hermanos, ¿ustedes creen que Estados Unidos ya le ha dado la mano al papado, sí o no? Miremos, es mejor con pruebas. El Papa entrando al Congreso de los Estados Unidos. Miren cómo lo están alabando. Lo aplauden. Me devuelvo. Volvamos a repetir el texto de la profecía. Juan, léelo, por favor. En el tiempo cuando la apostasía sea nacional, cuando los dirigentes de qué? Del país. Estamos hablando de Estados Unidos, sí. Cuando los dirigentes del país, obrando de acuerdo con el plan de acción satánico, se alisten junto al hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado según la profecía? El papado. ¿Qué sigue? Entonces se colmará la medida de la culpa. ¿Y
¿qué vendrá entonces? La apostasía nacional es la señal para que ocurra la ruina nacional. Ruina, hermanos. El cambio de moneda, la quiebra económica. Todo esto nos está dando la partida para que nosotros nos preparemos, porque Cristo viene pronto y también viene persecución para el pueblo de Dios. Pero nosotros, si estamos escudados en Cristo Jesús, vamos a ser más que vencedores en el amén, hermanos. Vamos a continuar. Sígueme leyendo, hermano. Dice, el Estado pondrá bajo su cuidado y protección los principios católicos romanos. A esta apostasía nacional le seguirá rápidamente la ruina nacional. Cuando el papado sea alabado, cuando el papado sea llevado a los Estados Unidos y sea honrado, vendrá y comenzará la ruina para los Estados Unidos. Está por regresar. Ya vimos al papado en el Congreso y lo vimos alabándolo, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos para los Estados Unidos? ¿Qué esperamos? Ruina. La ruina nacional. Y ahí empezarán los eventos finales. Empezará persecución, ley dominical, y empezarán muchas cosas para nosotros. Pero nosotros vamos a ir al cielo porque Jesús está de nuestra parte, hermanos. Amén. Escuchen. La economía estadounidense está al límite. En una semana, dos grandes bancos, Signature Bank y Silicon Valley Bank, han entrado en quiebra y la posibilidad de un efecto dominó es una amenaza real. Se trata del segundo mayor colapso bancario desde el de Washington Mutual en 2008, que causó una gran recesión económica. Aunque el gobierno habla de garantizar los depósitos en los bancos, los clientes optan por atajar sus fondos en lugar de arriesgarse. La prensa analiza los pormenores de la crisis. ¿Cómo empezó todo? Explica El País. El Silicon Valley, que tiene como principales clientes a las llamadas startups, anunció una operación precipitada de reforzamiento ante los temores de recesión, lo que produjo una estampida. De hecho, en un día, las acciones de la compañía cayeron 60%, y fue entonces cuando parar la unidad de capital fue imposible. Las consecuencias del colapso de Silicon Valley están comenzando a extenderse por el mundo, avisa la República. Además de apostillar que los fundadores de la firma advierten que la quiebra podría cerrar las empresas emergentes de todo el mundo sin la intervención del gobierno de Estados Unidos. Sobre la operación Salvamento de la Casa Blanca, RT explica que solo los socios asegurados pueden retirar sus depósitos y los otros tienen que esperar más. Vale recordar que casi el 90% de los depósitos no estaban asegurados, lo que significa que miles de millones ahora pueden quedar varados. Según lo que nos está diciendo el video que lo estamos viendo, video de esta semana, ¿qué está pasando en los Estados Unidos, hermanos? ¿Qué está pasando? Está en colapsos económicos, está en quiebra. Y dice que esa quiebra se va a prolongar, ¿a dónde? A todo el mundo, y que las empresas de todo el mundo van a caer en una quiebra y en una recesión económica. Y ya vimos el por qué, porque estaba profetizado. Ya vimos que porque la profecía nos señalaba estos momentos. Y gracias a Dios, tú y yo estamos viendo la profecía cumplida hoy. Y esto nos debe motivar más para aferrarnos de nuestro Señor Jesucristo, porque es la única manera para que tú y yo podamos sobrevivir estos momentos angustiosos que van a comenzar y que están empezando a comenzar, hermanos. Escuchen. Los Estados Unidos están batallando y mucho con el dinero que tiene el gobierno para gastar, y esto amenaza pues diferentes sectores de los Estados Unidos. Así es, el gobierno podría quedarse sin dinero para pagar sueldos y servicios. Sean, dueño de una cafetería en Modesto, California, está muy preocupado. También Jasmine, madre de familia en Huntsville, Alabama, que por la crisis del huevo en Estados Unidos. Todos en Estados Unidos, estoy mostrando videos recientes, están preocupados porque no aguantan más, porque los huevos están por encima, todo está por encima. Hermanos, todo esto que nos está diciendo, hermanos, que la profecía se está cumpliendo.
y que es tiempo de que no sigamos jugando con nuestra salvación. Aquí estamos viendo Apocalipsis 13 cumplido, pero también tenemos las manos extendidas de Cristo, porque todavía no se ha acabado la gracia, porque Él te ama y porque Él quiere estar contigo en el cielo. Por favor, ábrele tu corazón, entrégate a Él. Estamos en momentos decisivos. Es tu vida, es tu alma la que está en juego. Vamos a mirar lo que nos dice Maranata, página 7. Juan, por favor. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. El momento actual que nos está diciendo la palabra de Dios, que es un momento abrumador. ¿Para cuántos? Para todos, pobres, ricos, libres, esclavos, de raza morena, de raza blanca, de raza amarilla. Todos tenemos un momento abrumador. Sigue leyendo. Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. ¿Quiénes son los que están pendientes de todas las señales, de todo lo que está pasando, hermanos? ¿Quiénes? Según lo que nos dice la palabra de Dios, ¿quiénes? Miren, los gobernantes, los estadistas, todos están pendientes, porque todos ellos presienten, que algo está por acontecer. Hermanos, y nosotros en la iglesia, si estamos pendientes de eso, ¿qué es lo que nos está moviendo? ¿El viaje a Europa? ¿Qué nos está moviendo, hermanos? ¿El trabajo? ¿Qué es lo que está llamando nuestra atención? Si la palabra de Dios nos dice que ellos están pendientes y nosotros estamos tan descuidados con lo que está pasando, y todo a viva voz nos está diciendo que Cristo viene pronto y que es necesario que tú y yo preparemos y abramos nuestro corazón al Salvador si queremos vencer. Sigue leyendo, por favor. Observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en vísperas de una crisis estupenda. ¿Qué es lo que están viendo todos los presidentes y estadistas? Que el mundo está entrando en ¿qué? En crisis. Y nosotros, hermanos, perdónenme, tan relajados. ¿Cuántos nos queremos ir para el cielo, mis hermanos? ¿Cuántos? Hermanos, tenemos que despertar, porque se está escuchando el grito de que hay aquí el esposo bien. ¿Cuántos nos queremos ir para allá, para las bodas del Cordero? Tenemos que prepararnos, hermanos. Continuar. La Biblia, y tan solo la Biblia, presenta una visión correcta de estas cosas. En ella se revelan las grandes escenas finales de la historia de nuestro mundo, cuya aproximación hace temblar la tierra y desfallecer de temor los corazones de los hombres. Hoy, los hombres y las naciones son probados por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error. Por su propia elección, cada uno decide su destino y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos. Los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el consejo para cada uno de nosotros de la palabra de Dios? ¿Cómo debemos estar nosotros, los hijos de Dios? Preparándonos, hermanos. Preparándonos. Porque, ¿qué pesar, mis hermanos? 10, 15, 20, 30, 40, 50 años, 5, 1 año, 2 meses, 3 meses, conociendo esta luz tan maravillosa para perdernos, hermanos, porque no nos queremos preparar, porque no queremos escuchar la voz que nos dice que viene que viene el esposo. Es tiempo de que pongamos seguridad, porque Cristo viene pronto, mis hermanos. Sigue, hermano. Y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida con sus preceptos. Estudiar la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios y ser fieles a Jesucristo, hermanos. Así vamos a ser vencedores. Amén. Amén. A los comienzos
de los años 2020, la pandemia del coronavirus tomó el mundo por sorpresa. En meses, millones se contagiaron y cientos de miles fallecieron. Los países cerraron sus fronteras, cerraron los comercios y emitieron órdenes de confinamiento. Economías prósperas se evaporaron y ciudades atestadas casi se transformaron en pueblos fantasmas. Si alguien planificara un evento apocalíptico para controlar las masas, probablemente se parecería mucho a la pandemia del coronavirus. Sin resistencia, más de un tercio de la población mundial entró en cuarentena. Las personas renunciaron a sus derechos civiles, a la privacidad, a asistir a la iglesia y a comprar y vender. Hermanos, muchas veces nosotros nos hemos detenido en lo menos importante de la pandemia. Nos hemos detenido en que se murió tal, alarmados, detenidos en que si me vacuno, en que si no me vacuno, y no hemos visto y no hemos estudiado el verdadero propósito de la pandemia, hermanos. La pandemia tiene un propósito, tuvo un propósito. Con estos poderes satánicos tuvo un propósito. El propósito era experimentar a ver si se podía manipular a la humanidad, si se podía confinar a las personas, si se podía en un mundo con derechos obligar a no comprar y vender a los que no estuvieran de acuerdo con ellos, hermanos. Y para ellos, afortunadamente, el experimento dio resultado. Vamos a continuar. Escuchen. Aquí en pantalla es uno de los virólogos más conocidos en el mundo de la medicina y la investigación científica, el francés Luc Montagnier. Estamos mirando Premio Nobel de Medicina, uno de los hombres más versados en biología. Escuchen lo que dice el Premio Nobel de Medicina. Que se convirtió en 2008 el Premio Nobel de Medicina fue el descubrimiento del VIH, sobre lo hizo ganador. Fue en enero de 1983. Acababa de tomar un cultivo de linfocitos de un paciente que tenía glóbulos blancos, signos precursores del SIDA, y después de varias semanas, este cultivo estaba mostrando la presencia de un retrovirus. Ese virus era el mejor candidato para la causa del SIDA. Pero ya teniendo el reconocimiento mundial, años después fue duramente criticado por presentar el supuesto origen microbiano del autismo y con ello una fuerte campaña antivacunas. Esta semana volvió al ruedo, esta vez asegurando teorías sobre el coronavirus. Llegamos a la conclusión de que efectivamente existe una manipulación en este virus. Hay un modelo que claramente es el virus clásico, pero a este virus le agregaron una secuencia del VIH, el virus del SIDA. ¿Qué es lo que nos está diciendo uno de los hombres más importantes en medicina en el mundo? De que este virus no salió de un murciélago, de que este virus no salió de una serpiente igual, que este virus fue manipulado, que inclusive lo crearon con el virus del SIDA, del VIH. Fue creado en un laboratorio, hermanos. Y él no es cualquier persona. Recuerden, Premio Nobel de Medicina, el que descubrió el SIDA y el que descubrió muchas enfermedades biológicas que hoy día en el mundo están siendo controladas, hermanos. Continuemos. Explicación basada en un estudio realizado por el Instituto Indio de Tecnología de Nueva Delhi, que por no contar con la verificación de expertos fue retirado por los mismos autores. Montagnier dice que no es su trabajo buscar culpables, pero sí mostrar sus investigaciones. Es el trabajo de profesionales, de biólogos moleculares, un trabajo muy meticuloso. ¿Con qué objetivo? No lo sé. Una hipótesis es que querían crear una vacuna contra el SIDA. Ahora, él dice que cuando crearon el COVID-19, él no sabe cuál es el motivo,
Pero hermanos, con todo lo que vamos a ver, vamos a descubrir cuál fue el motivo en el experimento para poder lograr la meta, que es lanzar una ley dominical que vaya en contra del pueblo de Dios. Ahora sí me estoy dando a entender, hermanos, si estamos comprendiendo el tiempo en el que estamos. Miren, el laboratorio. El Departamento de Energía de Estados Unidos se ha unido a otros organismos federales como el FBI en su conclusión de que el COVID muy probablemente se originó por una fuga en un laboratorio chino, informó el domingo el diario The Wall Street Journal. ¿Dónde se originó? Por una fuga en un laboratorio chino. Es la teoría que da el FBI, porque cada uno se está tirando la culpa y la piedra para mantenernos a nosotros así. Pero ellos saben realmente qué fue lo que pasó. ¿Listo, hermanos? El periódico que cita un informe de inteligencia clasificado proporcionado recientemente a la Casa Blanca y a miembros clave del Congreso de Estados Unidos apunta que otros 4 departamentos estadounidenses siguen considerando que probablemente el brote de coronavirus fue resultado de una transmisión natural, mientras que otros 2 se muestran indecisos. El periódico neoyorquino apunta que la conclusión del Departamento de Energía es el resultado de la lectura de nuevos datos de inteligencia y considera esta conclusión significativa porque esta agencia supervisa una red de 17 laboratorios nacionales estadounidenses. Ahora, ¿qué dice que el FBI supervisa cuántos laboratorios? 17 en el mundo. Y ellos están afirmando que fue creado en un laboratorio. Hermanos, fue creado en un laboratorio y fue creado con un fin. Continuemos con otro video. El director del FBI aseguró en una entrevista con la cadena Fox, considera que la pandemia del COVID-19 fue causada por una fuga en un laboratorio en la ciudad de China, en Wuhan, a 2 días. Fue creado. Entonces, lo primero, nos quisieron engañar. Nos dijeron que fue porque los chinos eran desasiados, perdón, no es por eso. Y que porque comían murciélago y culebra, y que por eso vino el coronavirus, porque mutuó. Eso es mentiras, eso es falso. Fue creado en un laboratorio y ya vimos en estudios anteriormente de que Satanás es el que está detrás de esos laboratorios. Ya vimos el texto bíblico, ¿sí o no, hermanos? Y aquí está el laboratorio, miren el laboratorio. Malestar en China después de que el FBI haya suscitado la teoría de que la pandemia de coronavirus se originó en Wuhan, tras una fuga en su ya famoso laboratorio. Esta teoría fue descartada en su momento por científicos de la Organización Mundial de la Salud y también por otras agencias estadounidenses. Según Pekín, su descubrimiento en este momento es más que sospechoso. ¿Qué está pasando ahí? Que hay una manipulación política. Recuerden que en el nuevo orden mundial tienen que manipular la economía y la política para poder gobernar y poder llegar a lo que ellos quieren. Apocalipsis 13, recuerden eso. Voy a adelantarme. Take off the mask. Y esta es una bióloga, miren lo que dice la bióloga. Hasta febrero el nombre de Judy Mikovits casi no se escuchaba, pero en abril, cuando publicó su libro Plaga de Corrupción, se le mencionó en redes sociales y televisión 800 veces al día. La bola de nieve aumentó hasta las 14.000 menciones diarias por el impacto que tuvo a principios de mayo un video titulado Pandemic, en el que asegura que el coronavirus fue impulsado a partir de una vacuna. Do you believe that this virus was created in a laboratory? It's very clear this virus was manipulated, this family of viruses was manipulated and studied in a laboratory. El controvertido documental tuvo Todos los más grandes virólogos del mundo dicen que fue creado a partir de una vacuna. Pura manipulación, hermanos. Manipulación. Ahora sí, vamos a comprender realmente lo que implica el coronavirus. Y no nos dejemos engañar ni pongámonos a pelear que porque se vacunaron o porque no se vacunaron. Miremos el verdadero sentido para que nos ubiquemos en el punto donde está la profecía
y que esto nos impulse a prepararnos, porque Cristo viene pronto, hermanos. Amén. Dice, muchos se preguntan si esto nos está llevando hacia el fin profetizado. La búsqueda en línea del fin del mundo, señales del fin del mundo y últimos días se han disparado. Nos estamos preguntando si podría ser lo que Elena G. White predijo cuando escribió: grandes cosas están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán como rápidos. Hermanos, si los movimientos finales serán rápidos, ¿qué nos está diciendo ahora que vemos el comienzo de estos movimientos? De que el fin está cerca, de que Cristo está próximo a venir. Yo no les puedo dar una fecha, pero sí, por las señales, les puedo asegurar que nuestra redención está más cerca que cuando creímos, hermanos. Porque las señales me están diciendo la pronta venida de mi Salvador. El concepto de aceleración de los procesos históricos explica la manera en que a veces se cumple la profecía bíblica. La transición de una sociedad que ama la libertad a los días de temor predichos en Apocalipsis 13, en los que nadie puede comprar o vender a menos que adore a la bestia. Puede producirse en etapas marcadas por emergencias a corto plazo e implementación de tecnologías, hermanos. Todo va a ser a corto plazo. Bien, como lo hemos venido informando, la Gobernación de Antioquia decretó pico y cédula para compras en comercio, supermercados y trámites bancarios a partir de mañana. ¿Qué es lo que pasó en Colombia, en Antioquia, en Bogotá, en Cundinamarca, en Risaralda, en Caldas, en Estados Unidos, en Europa? ¿Qué fue lo que ocurrió, hermanos, en el experimento que estamos viendo? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué? Pico y cédula. ¿Y qué quiere decir pico y cédula? Que si usted no tenía el número no podía leer. ¿Y quién protestó? Nadie. O sea que se dieron cuenta que sí se podía obligar a la población, sí se podía obligar a no comprar y vender. En un mundo con todos los derechos, en ese experimento descubrieron lo primero, que sí podemos retener a la población y decirles cuándo compran o cuándo venden. Listo, todo el mundo. Continuemos. Para comprender cómo se esparce el coronavirus, los gobiernos usaron datos de teléfonos inteligentes para monitorizar los movimientos de sus poblaciones. Hermanos, y todos nosotros preocupados que porque si me vacuno me ponen un chip y ya saben dónde estoy. Hermanos, el chip lo tienen en el celular que está mostrando el hermano. Ellos ya nos monitorean, ellos ya saben dónde estamos. Escuchen el video. Ya ni podemos quitar la batería del celular. Escuchen el video. Una de la tarde, 7 minutos. Las autoridades de Antioquia lograron una importante alianza con Google, que les permitirá en tiempo récord ubicar a personas que tuvieron algún tipo de cercanía con casos positivos para el coronavirus. Sebastián Palacio, ¿cómo funciona y qué resultados podría arrojar? Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mire, es que con esta plataforma, en menos de una hora, las autoridades en el departamento de Antioquia van a poder ubicar a otros ciudadanos que tuvieron de una u otra manera cercanía con personas confirmadas con el COVID-19. Con Google se va a poder ubicar a quién, según lo que está diciendo ahí. A todos. Hermano, no nos preocupemos por Chile. No nos preocupemos por que con la vacuna o que en la leche o que yo no sé qué cosas que inventan las personas, hermanos. Vamos a ser serios y vamos a mirar la seriedad de estas cosas, hermanos. El coronavirus no tenía el fin ese que muchos plantean con teorías de conspiración. El fin del coronavirus era hacer un experimento para ver si Apocalipsis 13 sí podían realizarlo ellos. Y ahora ya saben dónde estamos, saben lo que hacemos, hermanos. A usted lo pueden ubicar en cualquier parte. Ahí está la prueba del video. Y aquí en Colombia, que es un país del tercer mundo, ¿cómo serán los países desarrollados entonces, hermanos? Continuamos. 9. Pero ¿cómo funciona? Mire, lo que nos han explicado, todos los celulares
tienen un código que en este momento hace parte de una gran nube de información que tiene Google. Por eso es que todos los celulares tienen un ¿qué? Un código. Tú ya estás. A ti ya te conocen, ya saben lo que hacen, ya saben dónde vives, ya saben a qué horas tú comes, a qué horas sales de la casa. No te preocupes por eso. Lo único que debemos estar preocupados nosotros, los hijos de Dios, es por estar con la mano fija en la mano de Cristo Jesús, que es la única manera para vencer, mis hermanos. Porque ya está todo cocinado, ya está todo listo. Esto se va a acabar. Hermanos, y qué pesar que nos pase lo que dice Jeremías. Llegó el verano, llegó y yo que no he sido salvo. Yo sé que todos los que estamos acá queremos ser salvos siempre, hermanos. Vamos a despertar, vamos a buscar trabajar con el poder de Dios y del Espíritu Santo para que en Cristo seamos vencedores y alcancemos la meta, que es estar con Él por toda la eternidad. Amén, hermanos. Continuemos, yo quiero que continuemos con el... Por ejemplo, yo paso en este instante con mi celular cerca a una persona confirmada con COVID-19, inmediatamente esa alerta le llega a las autoridades y posteriormente a mí me va a llegar a través de un mensaje de texto una información. Escuche, entonces, si yo me he acercado a alguien que tiene COVID, inmediatamente soy ¿qué? Y ya me marcan como un posible infectado del COVID. ¿Sí o no, hermanos? Es lo que nos dijo ahí el periodista. En el experimento, si yo me acerco a un hijo de Dios o me acerco a una iglesia de Dios y estoy guardando el sábado, también soy detectado inmediatamente e inmediatamente perseguido. ¿Se dan cuenta del experimento que es tal cual como lo dice la palabra de Dios? ¿Se dan cuenta, hermanos? Esa es la verdadera finalidad del COVID. En Italia continúa el confinamiento y los efectos de ese distanciamiento social se perciben en lugares como este, la Plaza del Pueblo de Roma, desierta. Canales vacíos también en Venecia. Las calles de esta ciudad, siempre a rebosar de turistas, ofrecen esta imagen inédita. En Bulgaria, como en otros lugares, la población hace cola para acaparar suministros en caso de que tengan que someterse a cuarentena. Pero en muchos supermercados las estanterías están vacías. Y eso por todo el mundo sucedió. ¿Qué pasó con todas las personas? La segunda parte del experimento fueron ¿qué? Confinados. ¿Y quiénes podían salir? ¿Quiénes podían salir? Solo una persona de la familia. ¿Y a qué? A comprar abastecimientos para su hogar. ¿Sí o no? Recuerden que eso nos sucedió a nosotros. Y estamos en un mundo con todos los derechos humanos. Y ellos se dieron cuenta que sí podían manipularnos, que sí podían confinarnos, que sí podían obligarnos a hacer lo que ellos quisieron. Y todos nosotros hicimos lo que ellos quisieron. Ahora sí se dan cuenta que Apocalipsis 13 sí está próximo a eso, hermanos. Y que no es una fantasía, que es una realidad, que el Señor nos ha advertido por medio de su palabra, por medio de su profeta Juan, por medio del linaje de Juan, nos ha dicho que eso va a suceder, hermanos, y eso está sucediendo. Y si eso está sucediendo, la segunda venida de Cristo también va a suceder. Y muchos se van a quedar, pero otros nos vamos a ir con Cristo para el cielo. ¿Cuántos queremos irnos con Cristo para el cielo, mis hermanos? Hoy es el momento de la decisión. Hoy es el momento de abrirle realmente el corazón a Cristo. Venceremos, mis hermanos. Para implementar la marca de la bestia, un gobierno también tiene que controlar lo que se compra y se vende. ¿Qué revela la pandemia sobre esto? Un artículo del Momentas
¿Por qué abandonar el efectivo tiene un valor agregado a la era de la pandemia? Comienza con la pregunta: ¿necesitamos todavía el efectivo? Su autora Jessie Chen ve la pandemia como una oportunidad de adoptar la moneda digital, señalando que el Banco Central de China removió el dinero contaminado. Además agrega: el temor al contagio podría acelerar la tendencia general a más pagos digitales según el Banco de Pagos Internacionales. Y volvemos a lo que leíamos al principio, que fue escrito hace 100 años. El cambio de la moneda circulante, hermanos. El dólar se va a acabar. Estados Unidos se va a arruinar, pero va a seguir con el poder. Y solo va a haber dinero digital para poder controlarnos, el comprar y el vender. Y eso ya se está implementando. El gobernador Orlando Benítez anunció este miércoles 25 de marzo que se decretaron medidas transitorias para garantizar el orden público durante el aislamiento preventivo obligatorio. Ya vimos ahí pico y cédula, aislamiento preventivo. Sigamos. El nuevo certificado de vacunación de la Unión Europea será válido solo con las vacunas aprobadas por la EMA, han revelado fuentes europeas. Solo tú puedes viajar si tienes el pasaporte COVID. Están controlando tu vida, ¿no? Están controlando porque no te dejan viajar al exterior si no llevas ese pasaporte. Te están controlando en un mundo con todos los derechos, hermanos. Qué bonito es Dios, que todo esto ya no lo había mostrado y que nosotros tenemos la luz que tenemos, hermanos. Vale la pena confiar y seguir a Jesucristo, mis hermanos. Venceremos. ¿Cuántos queremos vencer, hermanos? Argentina ya se estaba tambaleando por la recesión, la alta inflación y la debilidad del peso. La suma del coronavirus es una mezcla explosiva. El índice bursátil verbal cae con fuerza. Se teme... ¿Qué hizo el coronavirus? Fue una bomba explosiva para todos los países del mundo. Ahí está hablando de Argentina, pero vamos a continuar con el video. Todos los países del mundo entraron en crisis, porque es necesario que entren en crisis para poder cambiar la moneda circulante y poder fomentar el poder que ellos quieren fomentar. La disminución del comercio y el colapso del turismo. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo dice que América Latina está bajo amenaza. En la región de América Latina, que también es una región vulnerable, vemos una economía como la de Argentina, que se ha estado contrayendo como consecuencia de sus dificultades para pagar la deuda. ¿Qué pasó en Latinoamérica? ¿Qué pasó en Europa? ¿Qué pasó en Asia? ¿Qué pasó en Estados Unidos? Gastaron. Y ese era el fin de la pandemia. Llevar todos esos países a endeudarse más. Porque endeudados más ya tenían el poder para controlarnos. El que tiene el poder económico es el que puede controlar, ¿sí o no, hermanos? ¿Y cuántos están endeudados en el mundo? Todos, incluyendo a los Estados Unidos, que está en recesión y en quiebra. ¿Y quién es el que tiene el poder económico, hermanos? El papado. ¿Y quién es el que va a controlar el mundo? El papado. Si ven cómo la profecía se está cumpliendo, Cristo viene pronto. Hoy día las transacciones sin efectivo han crecido de una sugerencia atemorizante a una cómoda realidad. Vamos a ver el video. Desde la llegada del COVID, el mundo ha visto cómo la economía se venía abajo, los precios se disparaban y la calidad de vida de los países occidentales caía estrepitosamente. Pero ¿qué está pasando realmente? ¿Qué nos decía Elena G. White al principio, hermanos? El cambio de la moneda ¿qué? Circulante, o sea, efectivo, el dólar, etcétera. Miren lo que dice el enunciado ahí. ¿Se está cumpliendo la profecía dada por hace 100 años o no? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice abajo en el enunciado? Los gobiernos se preparan para sustituir el dinero efectivo, ¿por qué? Por moneda digital. ¿Está cambiando la moneda circulante o no? Dice, este es un plan ideado por Satanás.
y traerá un gran tiempo de angustia. Es lo que dice la palabra de Dios, y yo lo estoy viendo cumplido. Del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, nos da una vista. Los gobiernos ya no son los actores dominantes en la escena mundial. Ha llegado la hora de un nuevo paradigma internacional. Los gobiernos ya no son los actores que dominantes en el entorno mundial. Hay un actor dominante. La profecía lo decía, era el papado, era la bestia, es el papado, es la bestia. El actor dominante en el mundo, hermanos. Y ya todos sabemos para qué va a ser lo que va a dominar. Para perseguir al pueblo de Dios, para tratar de dañar la ley de Dios, para imponer un día que no es un día divino y tratar de dañar el sábado, hermanos. Pero nosotros, los hijos de Dios, vamos a elevar la antorcha lo más alto posible, porque con Cristo vamos a vencer. Amén, hermanos. Sigue diciendo. De gobernanza accionarial que mezcle lo público con lo privado. Los precios no dejan de subir y los países están al límite por una razón. Están llevando al colapso a la economía mundial. El objetivo es cambiar las finanzas globales y está hablando el director del Foro Económico Mundial. ¿A qué están llevando las élites? ¿A qué están llevando los poderes satánicos a las economías mundiales? Al colapso. Y ahí empieza el dominio. Y ahí empiezan los movimientos finales. Ya estamos viendo los movimientos finales y son rápidos. Cristo viene pronto. He aquí el esposo viene. ¿Cómo debemos estar preparados nosotros las vírgenes entonces? Preparados y despertarnos ahora. Aunque la pandemia probablemente ha acelerado los tiempos, no anticipa el fin inminente. Recuerden que el tercer elemento de la profecía sobre la marca de la bestia se refiere a la adoración forzada. Esto no forma parte de la pandemia actual. Lo que sí nos dice esta pandemia es que se cuenta con la tecnología para controlar poblaciones numerosas. ¿Es verdad o no es verdad, hermanos? Todos lo vimos. Es verdad. ¿Cuánto llevan el punto en que las personas acepten de buena gana una adoración forzada? Es otra cuestión. Tener la tecnología difiere mucho de que los gobiernos estén listos para implementar la legislación religiosa. Me imagino que otros eventos rápidos servirán de catalizadores en algún momento futuro. Y como lo estamos viendo ahora, las cosas pueden suceder con extrema rapidez. Por eso es importante que confiar en Dios en todo momento. Jesucristo nos dijo que antes de su venida habían guerras, habrían desastres por doquier, las personas iban a tener miseria, hambre. Por otro lado, el Apocalipsis también profetiza el surgimiento de un sistema económico poderoso y siniestro que controlará el comercio. La mayoría del mundo producirá riquezas, pero este sistema no ofrecerá riquezas para todos, solo para ellos, los poderosos. Restringirá a los verdaderos cristianos para comprar y vender, según lo que dice Apocalipsis. Escuchen. En esta panadería de Beirut, la preocupación por la falta de harina es el pan de cada día. Alice Mahi, su propietario, teme verse obligado en breve a cerrar su ya antiguo negocio. Ahora venden la harina en el mercado negro. Antes costaba un saco 100.000 liras, ahora cuesta 6 y hasta 7 veces más. El Líbano compraba hasta ahora el 80% de su trigo en Rusia y Ucrania, pero ahora los precios se han disparado en los mercados mundiales. Y como los hilos de cereal en el puerto fueron destruidos, el país no tiene capacidad de almacenar. Hasta el comienzo de la guerra, Ucrania era uno de los principales productores mundiales de trigo. Y ahora se suma otro experimento más al COVID. ¿2022? ¿Guerra? ¿En dónde? Estamos cumpliendo un año de la guerra. Un año de la guerra. ¿Y qué ha pasado en este año, hermanos, en el experimento? ¿Qué es lo que ha pasado? Todo está por las nubes.
está por las nubes. Yo me extraño, hermano. Yo compraba un desodorante en 10.000 pesos en el de uno y ahora ese mismo desodorante vale 15.000 en el transcurso de una semana. La semana anterior a esta semana. Subió un 500%. Un 500%. Y así está todo por las nubes. Eso es el resultado del plan macabro que está moviendo estas élites satánicas para controlar la humanidad y obligarnos a lo que dice Apocalipsis 13. Y todo esto nos está anunciando de que Cristo viene pronto. Escuchen. Y el Fondo Monetario Internacional ha advertido hoy que los ya serios impactos económicos globales de esta guerra en Ucrania serán aún más devastadores si el conflicto se intensifica. Andrés. ¿Van a ser devastadores o no? Son devastadores. Son devastadores, hermanos. Ya el mundo está en crisis, ya el mundo está en un colapso económico, ya el mundo está próximo a ser controlado por el que tiene el poder del dinero. Y todos sabemos quién es, hermanos. El Vaticano. Tras varias décadas en que la mayor parte del mundo disfrutó de una baja inflación, el problema de los rápidos aumentos de precios ha reaparecido. ¿Lo estamos viendo o no lo estamos viendo, hermano? Se describe libremente en Aggeos 1:16 que el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿A quién le alcanza el jornal? A nadie. Es como que entrara por aquí y se fuera por allá, en saco roto. Escuchen. Una espiral inflacionaria por culpa de la pandemia. El impacto del COVID-19 en la economía del 2021 afectó sobre todo la cadena de suministros globales. Esto se tradujo en una dificultad para satisfacer la demanda internacional. Es un escenario que ha generado una alza en la inflación de varios países. Por ejemplo, en Perú, la tasa anual del 2021 fue del 6,43%, una cifra impulsada sobre todo por un repunte de más del 13% en vivienda, combustibles y electricidad y de cerca del 8% en alimentos y bebidas. Para Colombia, las autoridades monetarias auguran una inflación superior al 5% en el año que terminó, muy por encima de la meta. En Brasil, preocupa un índice de precios que ya es de 2 dígitos. ¿A qué se debe este fenómeno? En general, en América Latina hay 3 factores fundamentales. Un factor que sería el precio del petróleo, que fue aumentando de forma sideral. Otro elemento importante sería el aumento del dólar como moneda de refugio. Y también en algunos países de América Latina hay incertidumbre política. Estados Unidos no está al margen. El gobierno reportó. Todo el mundo está en colapso, todo el mundo está sufriendo, todo el mundo, su sueldito está en saco roto. Y eso es lo que teníamos profetizado en la Apocalipsis. Realmente ganamos no alcanza para la comida, para la escuela de los niños, para vestir, calzar, para todo. Es muy difícil. En Chile. La verdad que es un poco alarmante y angustiante porque lo que antes te alcanzaba para el mes, hoy día llegas al día 15, con suerte a 20. O en Brasil. Los pobres solo pueden comer pescado, salchichas y pollo. Pueden olvidarse de la carne. Sí. Una pandemia y ahora una guerra. Los países de América Latina notan el alza del precio de los alimentos y de los combustibles. En Perú han registrado la inflación más alta en 25 años. Como el Perú importa combustible, como el Perú importa alimentos, la inflación... Todo esto lo estamos viendo por todo el mundo. ¿Cuál será el efecto ahora sí de la invasión de Rusia en Ucrania? En su edición del 26 de febrero del 2022, The Economist predijo: las consecuencias globales inmediatas serán mayor inflación, menor crecimiento y cierta alteración de los mercados financieros. A medida que las sanciones se establezcan, la consecuencia a largo plazo será una mayor debilitación del sistema de cadenas de distribución globalizadas y de los mercados financieros integrados que han dominado la economía mundial. Escuchen. Bienvenidos a la economía, soy Juliana González. La economía de Ucrania caerá hasta un 45% este año como consecuencia de la invasión rusa.
mientras que la economía rusa se espera retroceder un 11%. El Banco Mundial publicó una actualización de sus previsiones económicas para la región, que indica que la guerra en Ucrania está afectando a todas las economías del mundo, con especial impacto en los países en desarrollo. ¿A quién está afectando la economía, la guerra en Ucrania, perdón? Todo el mundo. Controlado. Estoy recortando los videos por causa del tiempo. Durante la pandemia, los gobiernos alrededor del mundo no escatimaron recursos para prevenir otra gran depresión, pero también aumentaron sus niveles de deuda. En el 2020 observamos el mayor aumento anual de deuda desde la Segunda Guerra Mundial. Miren lo que dice la sombría perspectiva presidente del Fondo Monetario según revela la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. La recuperación mundial ya estaba perdiendo impulso antes de la guerra en Ucrania, en parte debido a las perturbaciones relacionadas con él. En enero recortamos nuestra previsión de crecimiento mundial al 4,4% para 2022. Desde entonces, las perspectivas se han deteriorado sustancialmente en gran medida por la guerra y sus repercusiones. Pero otros peligros afectan también a la economía. Todo se está deteriorando por la guerra. Recuerden, COVID primero, luego la guerra. Escuchen. La crisis en la banca que está viviendo Estados Unidos se podría replicar en Colombia, pues bien, el mandatario de los colombianos, Gustavo Petro, ha hecho una serie de advertencias y ha revelado los síntomas que podría presentarse un hecho similar en diferentes bancos del país. La razón, el aumento en las tasas de interés. Se acaba inclusive la posibilidad para que los colombianos puedan endeudarse. Las razones que expuso el jefe de Estado. Si se alza la tasa de interés estrepitosamente, pues la gente deja de endeudarse o no paga las deudas que ya tiene y el banco se va al suelo. No es sino que el deudor no pague y el banco quiebra. Ya he visto que han quebrado, todavía no sabemos bien por qué, pero han quebrado 2 bancos en 2 días, 3 bancos en los Estados Unidos. Es por eso que los deudores quedan con la alza de la tasa de interés, muchos, pero los más débiles primero van dejando de pagar, empresarios van dejando de pagar, se van quebrando los negocios, el que compró una casa por eso queda colgado porque el sueldo no le alcanza, etc. Y el banco empieza a tener problemas. Entonces sugerí a los bancos que redujeran sus utilidades. Ahí está, también lo estamos viendo en Colombia. Todo esto se está revelando en Colombia y en todo el mundo. Una quiebra económica mundial. ¿Habrá recesión económica antes del 2024? Es la pregunta. La caída del 1.4% en el primer trimestre del 2023 en la economía de Estados Unidos ha hecho saltar las alarmas de muchos que empiezan a ver indicadores de una posible crisis económica para el 2024-2025. ¿Qué viene, hermanos? Quiebra total, según lo que dicen los grandes economistas del mundo. Escuchen. Las noticias más relevantes en el siguiente resumen informativo. Crisis financiera en Estados Unidos quebraría a otros 50 bancos. El vicepresidente de la compañía Lehman Brothers, que quebró en 2008, advierte que otros 50 bancos estadounidenses podrían quebrar si el gobierno no toma medidas adecuadas. Parecen estar fumando en un cobertizo de dinamita. Hace 10 días, Jerome Powell en el Capitolio nos dijo que el sistema bancario estaba bien. O mintió o no entendió lo que estaba haciendo. McDonald advirtió que la crisis bancaria podría tragarse a los prestamistas regionales y recordó que los problemas actuales son similares a los que precedieron al colapso de Lehman Brothers. Reino Unido entregará armas con componentes nucleares a Ucrania. El paquete militar que será destinado a Ucrania en concepto de apoyo fue anunciado por el gobierno militar. Hermano, miren, un mundo en crisis, la gente con su salario en saco roto, todos los alimentos para arriba. ¿Y qué están haciendo los grandes gobiernos? Invirtiendo en armas para seguir en guerra.
porque esto desestabiliza el mundo y ellos quieren desestabilizarlo para luego ¿qué? Controlar, para luego ellos dar la solución y con la solución controlar. Como vimos al principio, el Señor Jesús profetizó en que en el tiempo del fin habrían guerras, rumores de guerras y hambre. Apocalipsis 6, 5 al 8 describe un tiempo de escasez y hambre donde los precios de los alimentos básicos serán extraordinariamente altos. Escuchen. Actualidad económica aquí en Directo América Edición Nocturna. Me acompaña en el estudio Jorge Hurtado. Jorge, muy buenas noches, gracias por acompañarnos y comencemos hablando de la economía relacionada con los precios de los alimentos y la energía que han aumentado debido a la guerra en Ucrania. Santiago, varios organismos mundiales ya comienzan a alertar de que este significativo aumento de precios podría perdurar incluso hasta 3 años. Según el último informe de previsiones de los mercados de materias primas que hizo... Hasta 3 años. ¿Ustedes creen que nosotros aguantaremos 3 años subiendo todo? Que la gasolina, ustedes al precio saben que está la gasolina. Todo va a entrar en colapso. Apocalipsis 18 describe un imperio comercial próspero y poderoso que será sucesor de la antigua Babilonia. Los lectores a quienes iban dirigidos en primer lugar los escritos contemporáneos de Juan habían reconocido la gloria del imperio romano en la descripción de esta potencia, pero nosotros reconocemos esta potencia hoy como el papado. Es claro, la palabra de Dios nos dice que quieren controlar el mundo para poder lanzar una ley dominical que va en contra de Dios, que va en contra de su pueblo. Pero recuerden que así ellos hagan lo que hagan. Si nosotros tenemos como escudo a Jesucristo, venceremos, hermanos. ¿Queremos vencer? Miren la solución. Miren, hermanos, por la guerra. El Papa Francisco rompe en llanto. Visiblemente emocionado, el pontífice no pudo contener las lágrimas el jueves al hablar de la guerra en Ucrania. El Papa visitó una estatua de la Virgen María en la Plaza de España en Roma, con motivo de la fiesta católica de la Inmaculada Concepción. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Hay crisis. Ellos fomentaron la crisis, hicieron el experimento, pandemia, guerra y todo lo que hemos visto. Y ahora, ante el mundo, se pone a llorar para plantear la solución, para ser el Salvador, para que todo el mundo lo siga, porque Él es considerado el máximo líder del mundo. Hermanos, pero todos sabemos cómo trabaja la bestia y para quién trabaja. Nosotros solo escuchamos y nosotros solo obedecemos a Cristo, nuestro Salvador. Amén. Miren. El Papa Francisco volvió a pedir por la paz en el este de Europa en medio de tensiones entre Occidente y Rusia en la frontera con Ucrania. El pontífice pidió a todas las personas y comunidades que se unieran en oración por la paz en Ucrania. Ya está planteando la solución, oración, llorando, y Él es el que está planteando la solución. Pero recuerden que ellos fueron los que generaron la crisis. Escuchen. Presidente ejecutivo de Cuba, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, Vladimir Putin, presidente ruso, Leonardo DiCaprio, estrella de Hollywood, Christine Lagarde, directora general del Fondo Monetario Internacional, Isabel II, reina de Inglaterra. ¿Por qué las autoridades de todo el mundo quieren encontrarse con el Papa Francisco? ¿Por qué Obama y Raúl Castro reconocieron su contribución en la reapertura de sus relaciones? ¿Cómo se genera un liderazgo? ¿Cuáles son las claves que consolidan el prestigio? La gente tiene como esa imagen, ¿no?, del Vaticano y esa cosa tan ceremoniosa, y llega él con una sonrisa, con una humildad maravillosa, siempre con unas palabras tan sencillas que realmente llega a la gente y la gente se sorprende. Quien no acepta el concepto de riesgo no puede realizar este trabajo. Pero al final de ese túnel hay una luz, que es la luz de la esperanza, que a nosotros nos lleva a esa luz. Niños, no tenemos líderes que entiendan que no se trata de mí,
Se trata de una representación institucional. Creo que el Papa Francisco se ha consolidado como una persona con una gran credibilidad, un líder con credibilidad. Parece siempre aquello que dice. It's not sort of like this. No es un tipo de autoritarismo, ¿sabes? Condenando, autoritario. Acepta los errores humanos. Quienes han ejercido un liderazgo artístico, empresarial, deportivo y político descifran las claves. Liderazgo y el Papa Francisco. Esa es la propaganda de la cadena de Roma. ¿Quién es el líder en el mundo? Papa Francisco. Ahora se está viendo que Apocalipsis 13 sí está cumplido, hermanos. Que a Apocalipsis 13 le falta una partecita pequeñita, que es la ley dominical. Y que la única forma que nosotros podamos ser vencedores es pegados de la mano de Cristo. Miren lo que salió en la revista Fortuna. Escuchen. Vos sabés que el Papa Francisco fue declarado el líder más influyente del mundo. ¿Quién lo impuso? La revista Fortune. Es una etapa más que lo ubica al Papa Francisco en el primer lugar respecto de su reconocimiento e influencia en todo el mundo. ¿Cuál es el líder más influyente del mundo? El Papa Francisco. Y ya todos sabemos lo que se viene. Cristo viene pronto. Apocalipsis 13 dice que hacía que se le pusiese una marca. ¿Quién era el que hacía? El versículo 11 dice, después vi otra bestia, los Estados Unidos. ¿Quién es el que hace que se le ponga una marca? La otra bestia. Dice, esta segunda bestia es llamada el falso profeta, el líder religioso que respalda a la bestia y hace que las personas la acepten. Estamos hablando de un nuevo orden mundial, donde el líder más influyente es el Papa Francisco. Ahora tenemos la segunda parte, Estados Unidos. You know, we are at an inflection point, I believe, in the world economy. Not just the economy in the world, it occurs every 3 or 4 generations. As one of the top military people said to me in a secure meeting the other day, 60 million people died between 1900 and 1946. And since then, we established a liberal world order. A lot of people died, but nowhere near the chaos. And now is the time when things are shifting. There's going to be a new world order. ¿Quién está diciendo que va a haber un nuevo orden mundial? Biden, el presidente de Estados Unidos, la segunda vez. Y estamos viendo la profecía cumplida. Y miren lo que dice Putin. Vladimir Vladimirovich Putin. Tanto a nivel nacional como mundial, se están desarrollando los cimientos y principios de un orden mundial armonioso, más equitativo, socialmente orientado. ¿Qué se está estableciendo, hermanos? ¿Quién lo está diciendo? Putin. Y estamos viendo que nos están manipulando fuego a nosotros, que están peleando, ¿sí o no? Están en guerra. ¿Cuál guerra? Es pura manipulación. Y es todo lo que estamos viendo, que ellos tienen en mente un nuevo orden mundial, liderado por el hombre más influyente, el Papa, para ir en contra del pueblo de Dios. Lo que la segunda bestia hará es legitimar la autoridad y otro poder para que sea respetado. Y miren, una propaganda que fue hace tiempos, pero que marcó mi vida y que me hizo pensar que estamos a las puertas, hermanos. No lo está diciendo un religioso, no lo está diciendo una persona que es adventista ni que conoce las escrituras. Lo está diciendo un periodista. Escuchen, una propaganda. Después de ver este documental, no solo conocerás al Papa, descubrirás a un líder. El Papa del fin del mundo. Domingo 16 de abril, 3 p.m.,
Revolución 10:30 PM. Canal Institucional. Un panorama nuevo. Todos las piedras hablando, diciendo que este es el Papa de qué? Del fin del mundo. Y nosotros tan relajados, mientras las piedras están diciendo que estamos a las puertas del fin del mundo y que nos es necesario prepararnos. Amén, hermanos. La segunda bestia hará que todos, grandes, pequeños, ricos, pobres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Y ya sabemos cuál es la marca de nosotros. El documento. Todo está listo, todo está preparado para esa marca, hermanos. Lo único que nos resta a nosotros es abrirle el corazón a Cristo y tomar las cosas en serio, porque es en serio, hermanos. Cristo viene pronto. El Papa marca la agenda mundial. Dice este político, el Papa es el que está marcando la agenda mundial, y eso lo había profetizado Juan, el apóstol amado, en Apocalipsis. Lo visita el trabajo. Ya vimos cómo está siendo alabado. Lo que necesitamos saber entonces nosotros, hermanos. ¿Qué es lo que necesitamos saber, Luisa? Léelo, por favor. Lo que usted necesita saber es, cuando el tiempo del fin llegue y la bestia profética tome el poder, lo mejor que usted puede hacer es estar cerca de Dios hoy. Mañana puede ser muy tarde. Contar el número de la bestia y conocer el significado de 666 no salvará a nadie. Su salvación dependerá solamente de su amor de la verdad, la fe en Jesucristo y su fidelidad a pesar de él. Hermanos, nos hemos dedicado a estudiar profecía, yo digo entre comillas, y yo creo que estamos fallando, hermanos, porque nos hemos quedado en la historia, nos hemos quedado en una estatua cuya cabeza es un Nabucodonosor. Hemos recorrido a los medos y persas, luego a los griegos, luego a los romanos, luego al papado, y lo que menos hemos estudiado de esto, seguimos siempre estudiando esto, que no es malo, pero hermanos, hay que avanzar. Lo que menos hemos estudiado son los pies en la parte de las uñas, que es el tiempo que estamos viviendo nosotros ahora. Esa es la profecía, esa es la verdad presente, esto es lo que necesitamos nosotros como pueblo, mirar las señales que todas a una voz nos están diciendo que Cristo viene pronto, y proclamamos que sabemos mucha profecía porque desciframos el 666 y pensamos que eso nos va a salvar. No, mis hermanos, lo que nos va a salvar a nosotros es tener a Cristo en el corazón, es buscar refugio en Dios, que Él sea nuestro escondedero, es abrirle las puertas a ese ser maravilloso que está tocando aquí en este instante a tu lado y te está diciendo que te ama y que quiere estar contigo por toda la eternidad. Hermanos, vale la pena que hoy como pueblo despertemos, vale la pena que hoy como pueblo nos aferremos de la mano de Cristo. Venceremos. Dios los bendiga, mis hermanos. Muchas gracias.